La Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en la ciudad de Santo Domingo el 12 de octubre de 1992, a propósito de los 500 años de evangelización, además de la explícita intención de seguir aplicando la renovación conciliar, mantiene vigentes las enseñanzas a la luz de Puebla y Medellín, actualizándolas a través de nuevas líneas pastorales. Santo Domingo acentúa la llamada a la conversión haciendo una lectura de la realidad tanto eclesial como social. Mantiene respecto a Puebla y Medellín el esfuerzo de evangelizar la cultura y salir al encuentro de la pobreza, pero además profundiza en el compromiso de la justicia por los derechos humanos, la mejora de la pastoral juvenil y familiar, acentúan el rol de los laicos, cobran fuerza temas como la defensa de la vida, la cultura urbana, los movimientos y las asociaciones eclesiales, el papel de la mujer, las expresiones culturales de los amerindios y afroamericanos, la misión al dientes, son temas que involucran esta parte de la que vamos a hablar. Jesucristo evangelizador viviente en su iglesia. Vamos a hablar de la nueva evangelización y después de preguntarse el documento ¿qué es la nueva evangelización?, podremos comprender mejor que ella tiene su punto de partida en la iglesia, en la fuerza del Espíritu. En continuo proceso, la conversión que busca testimoniar la unidad dentro de la diversidad de ministerios y carismas y que vive intensamente su compromiso misionero. Solo la iglesia evangelizada es capaz de evangelizar. Una iglesia que es iluminada es capaz de proyectar esa luz. Pero, ¿qué es la nueva evangelización? Hablar de nueva evangelización significa que hoy hay desafíos nuevos, nuevas interpretaciones e interpelaciones que se hacen a los cristianos y a los cuales es urgente responder. La nueva evangelización surge en América Latina como una respuesta a los problemas que presenta la realidad de un continente, en el cual se da un divorcio entre fe y vida, hasta producir clamorosas situaciones de injusticia, desigualdad social y violencia. Aplica afrontar la grandiosa tarea de infundir energías al cristianismo de América Latina. Es ante todo una llamada a la conversión y a la esperanza. La nueva evangelización tiene como finalidad formar hombres y comunidades maduras en la fe y dar respuestas a la nueva situación que vivimos, provocada por los cambios sociales y culturales de la modernidad. Los destinatarios de esta nueva evangelización son también las clases medias, los grupos, las poblaciones, los ambientes de vida y de trabajo marcados por la ciencia, la técnica y los medios de comunicación social. Por eso el contenido de la nueva evangelización tiene que ser Jesucristo, el Evangelio del Padre, que anunció con gestos y palabras que Dios es misericordioso con todas sus criaturas, que ama al hombre con un amor sin límites, que ha querido entrar en su historia por medio de Jesucristo. Jesucristo muerto y resucitado, para librarnos del pecado y de todas sus consecuencias, y para hacernos partícipes de una vida divina. Pero ¿cómo debe ser esta nueva evangelización? El Papa nos ha respondido. Debe ser nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Nueva en su ardor porque Jesucristo nos llama a renovar nuestro ardor apostólico. Nueva en sus métodos porque exige de nosotros nuevas situaciones, nuevos caminos para la evangelización. Nueva en su expresión porque Jesucristo nos pide proclamar la buena nueva con un lenguaje que haga más cercano el mismo evangelio de siempre a las nuevas realidades culturales de hoy. La iglesia es convocada a la santidad y tiene un llamado concreto a la santidad, como también tiene un llamado concreto a compartir y presidir la palabra. La iglesia es una comunidad santa convocada por la palabra de Dios. Tiene como uno de sus oficios principales predicar el evangelio. Evangelizar es necesariamente anunciar con gozo el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino y el misterio de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por ello, es necesario que entremos en tres claves para responder a este plan de nueva evangelización. ¿Qué evangelizamos o por medio de qué podemos llegar a evangelizar? En primer lugar, evangelizamos por medio del querigma, la proclamación vigorosa del anuncio de Jesús muerto y resucitado, raíz de toda evangelización, fundamento de toda promoción humana y principio de toda auténtica cultura cristiana. En segundo lugar, este ministerio profético de la Iglesia comprende también la catequesis, que actualizando incesantemente la revelación amorosa de Dios, manifestada en Jesucristo, lleva la fe inicial a su madurez y educa al verdadero discípulo de Jesucristo.
Igualmente pertenece al ministerio profético de la Iglesia el servicio que los teólogos prestan al pueblo de Dios. Su tarea, enraizada en la palabra de Dios y cumplida en diálogo abierto con los pastores, en plena fidelidad con el magisterio, es noble y necesaria. Todas estas experiencias deben confluir en la celebración litúrgica. La Iglesia Santa encuentra sentido último de su convocación en la vida de oración, de alabanza y de acción de gracias que el cielo y la tierra dirigen a Dios por sus obras grandes y maravillosas. Esta es la razón por la cual la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. La liturgia es anuncio y realización de los hechos salvíficos que nos llegan a tocar sacramentalmente, por eso convoca, celebra y envía. Pero esta celebración litúrgica ha tenido en nuestro continente una serie de manifestaciones que algunos pueden llamar desviadas, otros, con el nombre de religiosidad popular, creemos que es necesario que la Iglesia entre en tónica de limpiar muchas de sus doctrinas y estructuras. La religiosidad popular es una expresión privilegiada de la inculturación de la fe, pero esta inculturación debe llevarnos a una doble realidad: la contemplación y el compromiso. La nueva evangelización exige una renovada espiritualidad que, iluminada por la fe que se proclama, anime con la sabiduría de Dios la auténtica promoción humana y sea el fermento de una cultura cristiana. Debemos procurar que todos los miembros del pueblo de Dios asuman la dimensión contemplativa de su consagración bautismal y aprendan a orar, imitando el ejemplo de Jesucristo, de manera que la oración esté siempre integrada por la misión apostólica. La función profética de la Iglesia, que anuncia a Jesucristo, debe mostrar siempre los signos de la verdadera valentía en total libertad frente a cualquier poder de este mundo. Parte necesaria de toda predicación y de toda catequesis debe ser la doctrina social de la Iglesia, que constituye la base y el estímulo de la auténtica opción preferencial por los pobres, opción que se hace desde comunidades eclesiales vivas y dinámicas, desde iglesias particulares, con el reconocimiento y con el estatuto que nosotros le demos a nuestras diócesis, con el compromiso que tengamos nosotros de conformar una parroquia, una comunidad de comunidades y movimientos que acoge las angustias y las esperanzas de los hombres, que anima y orienta la comunión y la participación de la misión. No es principalmente una estructura, un territorio, un edificio. Ella, la parroquia, es la familia de Dios como una fraternidad animada por el espíritu de unidad. La parroquia está fundada sobre una realidad teológica porque ella es una comunidad eucarística, es una comunidad que comparte la fe. La parroquia es una comunidad de fe y una comunidad orgánica en la que el párroco, que representa al obispo diocesano, es el vínculo jerárquico de toda la iglesia particular. Hemos de poner en práctica estas grandes líneas. Hay que renovar las parroquias a partir de estructuras más participativas. Tenemos que cualificar la formación de los laicos. En las parroquias urbanas se deben privilegiar los planes de conjunto en zonas homogéneas para organizar una nueva evangelización que sea más ágil y efectiva. Tenemos que renovar su capacidad de acogida y su dinamismo. Para ello, las comunidades eclesiales de base juegan un factor importante. La comunidad eclesial de base es la célula viva de la parroquia, entendida esta como una comunión orgánica y misionera. Pero todos debemos conformar la gran familia cristiana, la familia cristiana que es la iglesia doméstica, que es la primera comunidad evangelizadora. En la unidad del Espíritu y con diversidad de ministerios y carismas, el bautismo nos constituye pueblo de Dios, miembros vivos de la iglesia, por esa acción que el Espíritu Santo nos envía a nosotros. Así el misterio salvífico de Cristo se actualiza a través del servicio de cada uno de nosotros. Existimos y servimos a una iglesia rica en ministerios, y hay entre ellos ministerios ordenados, el ministerio de los obispos, de los diáconos, de los presbíteros, que están en función de la presidencia de la palabra y del compartir fraterno eucarístico. Por eso todos debemos tener un desafío de unidad, en clave ecuménica, en clave interreligiosa, la exigencia de una profunda vida espiritual, la urgencia de una formación permanente, la indispensable cercanía a nuestras comunidades, la atención y la formación de los diáconos permanentes.
pero también la promoción de nuestras vocaciones al ministerio presbiterial y a los seminarios. La pastoral vocacional es una prioridad. Los seminarios, al asumir plenamente las directivas de la exhortación postsinodal Pastores Deo Vobis y revisar desde ella nuestras normas básicas para la formación sacerdotal en cada país, nos proponemos que en Latinoamérica debemos partir del desarrollo y de la contextualización de las necesidades pastorales de nuestros pueblos. Lo mismo y el mismo papel, en la misma línea, tiene que ir la vida consagrada, los fieles laicos en la iglesia y en el mundo. Para ellos, el desafío de los laicos debe ser acrecentar la vivencia de una iglesia en comunión. Las mujeres no se escapan de esta realidad. La nueva evangelización debe ser promotora, decidida y activa de la dignificación de la mujer. Esto supone profundizar en el papel de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Consideramos urgente estas líneas de acción, como denunciar valientemente los atropellos contra las mujeres, desarrollar la conciencia de los sacerdotes y dirigentes laicos para que ellas participen en nuestros procesos eclesiales. Hay que crear una educación con nuevos lenguajes y símbolos que no reduzcan a nadie a la categoría de objeto, sino que rescaten el valor de cada uno como persona. Los adolescentes y los jóvenes también juegan un papel importante. Para anunciar el reino a todos los pueblos, se debe proyectar esta misión adyentes, que vivifique la fe de los bautizados alejados, que reúna a los hermanos en Cristo, que dialogue con las religiones no cristianas, las sectas fundamentalistas, los movimientos religiosos o movimientos religiosos libres, que convoquen a los sin Dios y a los indiferentes. La nueva evangelización nos exige, en últimas, formar en una fe que se haga vida, haciéndola desde el anuncio del querigma, cultivándola desde una sólida conciencia moral, educando a los cristianos para ver a Dios en su propia persona, desarrollando un estilo de celebración litúrgica que integre la vida de los hombres e impulsando una pastoral adecuada para evangelizar los ambientes.